Buenos días, mi nombre es Natalia Charri y estoy cursando la especialización en vías en la Universidad de Cartagena. El presente video es para mostrar la metodología para cálculo de nivel de servicio en una vía de 2 carriles. En esta imagen podemos identificar el procedimiento para calcular el nivel de servicio de una vía de 2 carriles. El paso 1 es identificar los segmentos, podemos identificar la velocidad en la vía, la longitud del segmento, la pendiente, entre otros factores. El paso 2, determinar los flujos, la demanda y la capacidad. Dependiendo de esto lo clasificamos como nivel F o seguimos con el procedimiento. Clasificación de alineamiento vertical, velocidad de flujo libre, cálculo de velocidad promedio, estimación de porcentaje de seguidores, calcular los valores adicionales, estimar densidad de seguidores, ajustes potenciales a densidad de seguidores y paso 10, nivel de servicio, y paso 11, densidad de los seguidores y nivel de servicio de la infraestructura. Cada uno de estos pasos los vamos a ver con mayor profundidad ya en cada uno de ellos, desarrollando un ejercicio y desarrollando un procedimiento. Para caso práctico de este ejercicio, el segmento tiene una longitud de 1438 kilómetros. Es importante mencionar que como estamos con el procedimiento HCM, es importante tener en cuenta que las unidades son las unidades inglesas. Entonces tenemos que convertirlo a millas. Entonces serían 0,89 millas. Tenemos un volumen en dirección en sentido de 832 vehículos por hora, un volumen en sentido opuesto de 1020 vehículos por hora, una pendiente del 2%, un factor de hora pico del 0,93, un ancho de carril de 3,65 metros, un ancho de berma de 1,22, que en equivalencia a las unidades inglesas son 12 pies para carril y 4 pies para berma. No tenemos curvas horizontales, no tenemos punto de acceso, tenemos un porcentaje de vehículos pesados del 10% y tenemos una velocidad permitida marcada en la vía de 50 millas por hora, es decir, de 80,46 kilómetros por hora. También se establecen unos límites de la infraestructura, los cuales son que no se pueden adelantar, que en inglés son identificados como pacing constraint, y no tenemos curva horizontal. Ahora pasamos al paso 2, que es determinar flujos de demanda y capacidad. Si esta demanda entre la capacidad nos da mayor a 1, esto significa que el nivel de servicio es F, si no pasamos al paso 3. Entonces, ahora mostramos el procedimiento de cómo determinar el flujo de demanda y la capacidad. La tasa de flujo y la demanda de capacidad y relación de C. Primero determinamos la tasa de flujo dividiendo el volumen en dirección del sentido por el factor hora pico. Aquí podemos observar en el Excel que estamos dividiendo los 832 vehículos entre 0,93. Luego, el mismo sistema del HCM nos establece que la capacidad en condición de restricción de adelantamiento ideal es de 1700 vehículos por hora. Entonces, para hallar la relación sobre C, dividimos la tasa de flujo, que vendría siendo los 895 vehículos por hora, entre los 1700, que es la capacidad ideal. Esto nos da un factor de 0,53, el cual es menor a 1, lo cual nos indica que no estamos en nivel de servicio F y que tenemos que pasar al paso 3 para poder determinar el nivel de servicio. Vamos a hacer la clasificación del alineamiento vertical. Entramos con la longitud del segmento, que para este caso es de 0,89 millas. Entramos con una pendiente del 2% y encontramos un factor de ajuste de clasificación de alineamiento vertical de 1. Entonces este sería el paso 3. Velocidad de flujo libre. La velocidad de flujo libre depende de esta fórmula, se halla con esta fórmula, donde tenemos el BBF básico, el coeficiente A, el factor de corrección por ancho de berma y ancho de carril, y el factor de corrección por densidad de puntos de acceso por milla. Primero hallamos el BBF básico, lo cual se halla con la velocidad vertical que observamos en la vía, en este caso es de 50 millas por hora, y lo multiplicamos por 1.14, que establece la fórmula.
Luego hallamos el coeficiente A y entramos a esta tabla con la clasificación de alineamiento vertical que hallamos en la tabla anterior. Entramos a esta tabla con 1 y ahí encontramos que todos los coeficientes son 0. Para el caso de esta fórmula, la longitud es la longitud de 0,89 millas, el BFF básico es el que hallamos y el B sub 0 viene siendo el volumen para una condición de paso restringido se establece de 1500. En este caso nos da 0 y nuestro A máximo es de 0,033, entonces prevalece el de 0,033, siendo el A máximo, escogemos 0,033. Hallamos la corrección por ancho de berma, ancho de carril, y reemplazando en esta fórmula los valores de ancho de carril y ancho de berma, y hallamos el F sub A con el número de puntos de acceso por milla, que en este caso es 0. Reemplazamos en la siguiente fórmula el BFF básico menos la corrección por porcentajes de camiones menos la corrección por ancho de carril, ancho de berma, menos la corrección por densidad de puntos de milla, y obtenemos una velocidad de flujo libre de 55,27 millas por hora. Ahora podemos visualizar que viene una verificación de que si la demanda es menor a 100 vehículos, y podemos verificar que la demanda no es menor a 100 vehículos, por lo tanto seguimos con el paso 5. Hallar la velocidad promedio, que vendría siendo S. Para hallar la velocidad promedio tengo que hallar el FFC, el coeficiente M y un coeficiente P. Voy a utilizar mi demanda. El coeficiente M lo hallo con esta fórmula, o el valor máximo, que vendría siendo B5. En este caso, este ingreso también con vertical class hallado en el paso 3, que es 1, hallo cada uno de mis coeficientes y los reemplazo en esta fórmula. Ya que los otros valores ya los conocemos y ya luego nos familiarizamos con ellos en el paso anterior. Obtenemos un M igual a 348, entonces como 348 es mayor a 0, prevalece 348 porque es el máximo de los dos. Lo mismo pasa para el caso de P. En el caso de P entramos también con vertical class hallado en el paso 3, obtenemos cada uno de los coeficientes, los reemplazamos en la siguiente fórmula y obtenemos un valor de 0,44. Como 0,44 es mayor a 0, prevalece 0,44. Ya reemplazamos cada uno de los valores en nuestra fórmula de S, ya tenemos M, ya tenemos P, tenemos la demanda y hallamos nuestra velocidad promedio. Entonces tenemos que FFS es igual a 55,27 menos el coeficiente M, que para este caso es 3,48, por nuestra demanda, que para este caso es el volumen en dirección, que son 832 entre 1000 menos 0,1 elevado a la P, que para este caso es 0,44. No se hacen correcciones de alineamiento horizontal, puesto que no hay curvas en nuestro segmento. Y en los porcentajes de seguidores, lo cual nos indica el número de vehículos, el porcentaje de vehículos que vienen siguiendo un carro que va más lento. Puede ser un camión, un vehículo que se encuentra más lento en el flujo. Entonces tenemos que PF, que es el porcentaje de vehículos de seguidores, igual a 100 por 1 menos exponencial a la M. Tenemos otra vez a M, tenemos otra vez a P, pero este M y este P son diferentes. Tenemos que hallar primero un PF cap, que lo hallamos también entrando con el valor de vertical class, y reemplazando en esta fórmula hallamos nuestro porcentaje, que nos da 86,41. Este valor también lo reemplazamos aquí, entramos con 1 y hallamos nuestro PF cap 25.
Entonces este valor nos da 50,64. Para hallar nuestro M tenemos unos coeficientes de D1 y de D2, los cuales dependen de el paso restringido. Entonces aquí tenemos nuestros dos coeficientes, los reemplazamos en la fórmula, los demás valores los conocemos y hallamos nuestro valor de M, como lo podemos visualizar aquí. Hallamos nuestro P, también reemplazando ya los valores de PF25, PFCAP, y nuestro también depende, los coeficientes de dependen de un paso restringido. Entonces obtenemos ya reemplazando, ya teniendo P, teniendo M, reemplazamos en nuestra fórmula y tenemos un porcentaje de vehículos seguidores del 85,73%. Ya después de hallado el paso 6 nos preguntan si estamos en un carril de adelantamiento, en nuestro caso es no. Entonces nos pasamos a estimar la densidad de seguidores. Para estimar la densidad de seguidores ya tenemos todos los valores, tenemos el porcentaje de seguidores que lo hallamos en el paso 6, tenemos nuestra densidad, tenemos la velocidad promedio y podemos hallar nuestra densidad de los seguidores. En este caso, miren, aquí está formulado nuestro porcentaje de seguidores y nuestra velocidad promedio y nuestra densidad. Entonces aquí calculamos que nuestra densidad de los seguidores es de 13,66 seguidores por milla por carril. Bueno, después de hallado el paso 8 pasamos a segmento después de carril de adelantamiento. En este caso no tenemos un segmento después con carril de adelantamiento y no hacemos un ajuste potencial a la densidad de los seguidores. Pasamos directamente al paso 10. Para entrar a esta tabla tenemos la señalización que vemos en la vía, que es de 50 millas por hora. Entonces en este caso, como tenemos mayor o igual a 50 millas por hora, entramos por esta columna y tenemos la densidad de los seguidores por milla por carril que es igual a 13,66, o sea que es mayor a 12 y obtendremos un nivel de servicio de E. Nosotros podemos seguir hallando más segmentos para ya poder hallar una vía completa y después promediar con cada una de las longitudes para así hallar el nivel de servicio de una vía completa. Este sería todo el procedimiento de la metodología HCM para el cálculo del nivel de servicio para una vía de 2 carriles. Ahora vamos a pasar a la metodología INVIAS, donde les vamos a explicar cómo es esta metodología, y el INVIAS tiene habilitado un Excel con una macro para donde ahí se hallan los niveles de servicio para el caso de 2 carriles y multicarril. Yo les voy a explicar cómo funciona esta macro y cómo el manual establece que se deben hallar estos niveles de servicio. El procedimiento del INVIAS es un poco más corto y es un poco más sencillo, ya lo veremos. El INVIAS para la metodología de 2 carriles, encontramos este Excel, que es una macro donde nosotros metemos los datos de nuestro ejercicio y él automáticamente nos calcula el nivel de servicio. Pero les recomiendo ir al INVIAS, donde podemos inicialmente encontramos los problemas encontrados en la aplicación del manual norteamericano aquí en Colombia, puesto que hay unas condiciones que no se dan de igual manera. Encontramos las definiciones y encontramos las directrices generales para la actualización del manual vigente. Podemos encontrar los datos de entrada, podemos también encontrar las variables relativas al tránsito y empezamos a encontrar el método para el cálculo. Inicialmente es importante mencionar que el INVIAS considera una capacidad en una carretera de 2 carriles en condiciones ideales de 3.200. Ellos consideran sus condiciones ideales en cuanto a la repartición del tránsito por igual en ambos sentidos, un terreno plano y rasante horizontal, carriles de no menos de 3,65 metros de ancho, ver más de no menos de 1,80.
superficie de rodadura en condiciones óptimas, alineamiento recto, ausencia de vehículos pesados, visibilidad adecuada para adelantar, señalización horizontal y vertical óptima. Entonces, en base a esto van haciendo la corrección de esta capacidad ideal. También podemos encontrar que existe una corrección para ese cálculo de capacidad de una pendiente, la cual la pendiente reduce las velocidades de los vehículos con respecto a la velocidad que puede desarrollar en rasante horizontal, que esta la encontramos en la tabla FP, y podemos seguir viendo cada uno de estos factores ya en el Excel. Bueno, aquí establecemos los valores similares al ejercicio anterior, los datos de entrada, una pendiente del 2%, una longitud de 1,44 kilómetros, un ancho de carril de 3,65, un ancho de berma de 1,22 metros, una curva, no presenta curvas horizontales, zona de rebase el porcentaje del 20%, distribución direccional 50%, distribución en autos del 70%, distribución en buses del 20% y distribución en camiones del 10%, volumen en ambos sentidos de 1852 y una tasa de crecimiento anual de 3, porque en este caso se calcula por año. Inicialmente se calcula la capacidad de la hora pico para vehículos pesados y livianos en 1 hora, y se calcula la capacidad de vehículos mixtos con el factor de hora pico para hallar las variaciones aleatorias normales que ocurren durante 5 minutos, o sea, las congestiones en factores de hora pico. Entonces hallamos primero cada uno de estos factores. El factor PE, que es el primer factor que sale de la tabla 1, es el factor correspondiente a la pendiente, puesto que al aumentar las pendientes se reducen las velocidades. El factor FD depende de la distribución del tránsito por sentido, puesto que cuando hay volúmenes puede que se presenten adelantamientos. El factor CB, que depende del ancho de carril y berma utilizable y berma. Hay un factor que es el de la presencia de vehículos, el cual es FP, y que el FP lo hallamos a través de LC, que es el factor de camiones pesados, y la cola que se genera en cuanto a los vehículos pesados en una vía, puesto que esto va más lento. Entonces todos estos parámetros los establece el INVIA para corregir esta capacidad ideal que ellos tienen, que fue lo que les mostré anteriormente, y cuáles eran las condiciones ideales. Entonces, con cada uno de estos factores y estos valores establecidos en el ejercicio, ellos hacen una corrección de esta capacidad ideal y hallamos nuestra capacidad para 1 hora y nuestra capacidad para una duración de periodos de 5 minutos, ya hallando el factor de hora pico. Entonces, inicialmente entramos al manual, entramos a la tabla 1, ya luego de establecer todos estos procedimientos. Bueno, aquí podemos visualizar en la hoja 30, podemos visualizar que la capacidad para la hora es igual a 3200, que es la capacidad ideal, por el factor de corrección de la pendiente, el factor de corrección de la distribución por sentido, el factor de corrección de carril y berma, y el factor de corrección P, que equivale a los vehículos pesados. El factor de corrección P, como les dije, depende de E sub CB y del porcentaje de buses y porcentaje de camiones. Tenemos un tipo de terreno plano, ya que la pendiente es del 2%. Para el caso del C5 es igual a C60 por el factor de hora pico, que lo hallamos por medio de la tabla 5. Entonces entramos aquí, podemos ver un paso a paso
capacidad para vía de 2 carriles, para datos geométricos y datos operacionales. Entramos a la tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, hallamos la capacidad para la hora, hallamos el factor de hora pico y hallamos el factor de la capacidad en valores de 5 minutos, y después hallamos unos factores de velocidad con velocidad y volumen con respecto a con respecto a de volumen con respecto a la capacidad de la hora y la capacidad de los 5 minutos. Tenemos una pendiente, vamos a entrar a la tabla 1 que depende de la pendiente. Entonces entramos con la pendiente, tenemos una pendiente en este caso del 2% y tenemos una longitud de 1,438. Entonces en este caso los dos, para 1 kilómetro y para 1,5 es 0,98, entonces para cualquier valor entre estos dos números sería 0,98. Podemos visualizar que acá automáticamente el Excel nos calculó el 0,98. Para el caso de la direccionalidad, nos volvemos a la tabla 2, factor de corrección, la capacidad de distribución por sentido. Entramos con 50%, que es el caso que tenemos aquí, distribución direccionalidad 50%. Tenemos una zona de no rebase correspondiente al 20%. Entonces en nuestro caso sería de 1, nuestro factor FD. Para el factor, la tabla 3 que tenemos aquí, C sub B, factor C sub B, tenemos que es la corrección por ancho de carril y berma. Entramos con una berma de 1,22, como lo podemos observar aquí, y un ancho de carril de 3,65. Entonces, como 1,22 para los dos casos es 0,99, podemos observar que es 0,99. No tenemos necesidad de interpolar. En este caso, con eso ya tenemos que hallar FP, pero para hallar FP les mostré anteriormente que dependemos de esta ecuación y tenemos que hallar E sub B, que depende del porcentaje de buses y camiones. Entonces entramos a esta tabla, que es la tabla 4, entramos con una pendiente del 2%, tenemos una longitud de 1,438 y tenemos un porcentaje de buses del 20% y un porcentaje de camiones del 10%. En total tenemos un porcentaje de vehículos pesados, buses más camiones, del 30%. Entonces interpolamos para hallar nuestro valor. Entonces podemos ahí ver aquí en el Excel que para hallar nuestro valor de eso utilizamos esta fórmula, interpolamos y obtenemos con la longitud de 1,438, tenemos que nuestro valor vendría siendo de 1,625. Y podemos observar que sub C es 1,625. Automáticamente estos valores me los dio la tabla al yo cambiar. Si yo cambio la pendiente, automáticamente miren, los valores me van cambiando. Si veo aquí el porcentaje, pongo 30, pongo 20, automáticamente estos valores me van cambiando. Entonces estos valores dependen netamente de nuestros datos de ingreso. Entonces estoy verificando que estos valores sean así para que ustedes puedan visualizar desde dónde viene el cálculo. Entonces aplicamos la fórmula y tenemos un FP de 0,842. De esta misma manera utilizamos la capacidad ideal de 3200 y aplicando la fórmula que podemos conseguir en el manual, obtenemos una capacidad para la hora pico de 2.614 vehículos por hora. Ahora entramos a la tabla 5 para hallar nuestro factor de hora pico.
Entramos a la tabla 5, tenemos un volumen de 2614, entonces entramos entre 2600 y 2800 y obtenemos un valor de hora pico para 2600 de 0,96, para 2800 de 0,97. Luego de interpolar, a mí me dio un factor de hora pico de 0,961, lo cual podemos visualizar aquí. Que hago un interpolo y me da un valor de 0,961 de factor de hora pico, que es el que tengo aquí, y me da una capacidad para periodos de 5 minutos de 2.512 vehículos por hora. Entonces el manual ahora nos establece que como el indicador de efectividad principal para determinar el nivel de servicio es la velocidad media de recorrido de la corriente vehicular mixta o velocidad media espacial, esta velocidad compromete vehículos livianos y pesados. El procedimiento consiste en determinar esa velocidad. Para ello se empieza a encontrar la velocidad de los automóviles en flujo libre. Entonces, esa velocidad es la velocidad 1. Si se trata de un cálculo de nivel de servicio, una vía con una superficie de rodadura en buenas condiciones, una vía de superficie de rodadura en mal estado. Ahora vamos a ver un paso a paso que depende de en qué estado está la superficie de rodadura. Si la vía presenta una superficie de rodadura en mal estado, se realiza un estudio de velocidad. Para calcular la velocidad media, entramos a la tabla 6, como indica el procedimiento. Bueno, ahora viene el cálculo de la velocidad media. Y el INVIAS determina que para determinar el nivel de servicio se calcula el porcentaje que se ha perdido con referencia a la velocidad inicial, que para ello es en el ideal es de 90 kilómetros por hora. Entonces, como les comentaba ahorita, para calcular el nivel de servicio para datos geométricos o datos operacionales, pasamos al tipo de análisis para un tramo genérico, un tramo específico. Recurrimos a cada uno de estos valores. En caso de que la superficie de rodadura esté en mal estado, se hace un estudio de velocidad en hora pico, se calcula la velocidad media y consolidamos el nivel de servicio. En caso de que la superficie de rodadura no esté en mal estado, pasamos a estos procedimientos. Entonces, lo primero que hacemos es hallar la velocidad media ideal de automóviles de flujo libre dependiente, tal como lo establece el INVIAS aquí en este párrafo. Entonces entramos a la tabla 6 con, disculpen entramos a la tabla 6 con la pendiente y la longitud del tramo. Aquí volvemos, interpolamos y obtenemos un valor de 81,12. Lo que podemos visualizar en este Excel, aquí estamos hallando la relación de densidad versus capacidad en hora pico y de densidad versus en capacidad en periodos de 5 minutos. Entonces hallamos el factor B sub I de la tabla 6. Ahora vamos a hallar el valor. Ahora vamos a entrar a la tabla 7 para hacer la corrección por el efecto de la utilización de la capacidad del servicio para poder hallar la velocidad media con el valor de la velocidad 2. Entonces, en esta tabla entramos con la relación de densidad versus C sub 60, que en un caso de hora pico, que para nuestro caso es de 0,70 y para nuestro caso es de 0,74, como podemos observar aquí, 0,71, como podemos observar aquí, que se viene calculando con la densidad que viene siendo 1852 entre 2614, hallamos este valor que es 0,71. Interpolamos claramente y hallamos este valor de 0,71, el cual tenemos 0,74, perdón. Entramos con un valor
entramos con un valor de densidad versus hora pico de 0,71 como nos indica aquí, interpolamos y hallamos un valor de 744, tal como lo establecemos aquí. Entonces este es el valor que obtenemos aquí para el F sub C sub B, que viene siendo el factor de corrección del nivel de servicio por efecto combinado ancho de carril y berma. Hacemos lo mismo, entramos con el ancho de carril, con el ancho de la berma, interpolamos y obtenemos una corrección de 0,961, la cual podemos visualizar aquí. Entonces hallamos tenemos que el B1, el B2 es de 58,033. Entonces ya con este valor conocido de B1 y de B2, de B sub y de B2, hallamos nuestra velocidad media. Entonces el valor de B2 obtenido por el factor P por el factor T, que es el factor de tortuosidad. Entonces entramos aquí a nuestra tabla de factor sub P, que es el factor que depende de la pendiente, puesto que los vehículos pesados generan una cola en el caso de pendientes ascendentes, y cuando ellos generan siempre van más lentos y generan seguidores de vehículos porque ellos van más lentos. En el caso de los seguidores de vehículos en el ejercicio anterior de HCM, entonces con la longitud de la pendiente, la velocidad obtenida, que en nuestro caso viene siendo de 58,03, entramos y interpolamos y hallamos nuestro valor para el caso de camiones. Entonces es de 1,183. Es de 1,10 este valor miren, aquí lo hallaba, es de 1,10, solo que no había corregido bien estos porcentajes. Este valor es de 1,10 en este caso. Entonces ahora procedemos a la tabla 10. Hallar el factor por tortuosidad, entramos con una pendiente menor del 2%, entonces tenemos que para curvas menores a 110, en nuestro caso no tenemos curvas, entonces es 0, tenemos un FT de 0,99, entonces nuestro FT es de 0,99. Al hallar ya estos dos valores, FP, FT y S, obtenemos que nuestra velocidad es de 56,996. Nuestra velocidad promedio viene siendo de 57 kilómetros por hora. Hacemos una relación ahora entre estas dos velocidades. Entonces cogemos la velocidad media entre la velocidad inicial que hallamos ideal para los vehículos livianos y la multiplicamos por 100 y obtenemos un valor de 63,3. Con este valor entramos a nuestra tabla de nivel de servicio y hallamos que nuestro nivel de servicio para el caso de planos tenemos un valor de 63, entonces 69 está entre 69 y 58, tendríamos un nivel de servicio D, como nos está plasmando aquí el Excel. Y entonces con estas relaciones
de densidad y capacidad, hayamos que con una tasa de crecimiento de 3, hayamos para cada año, variando la densidad con la tasa de crecimiento, el nivel de servicio de la vía.